México no solo está hecho de historias y leyendas, está tejido con hilos invisibles, de voces que nunca callaron, entre templos, casonas y pueblos apartados. Hay secretos que no buscan ser contados, solo quieren ser recordados. Esta noche, en el séptimo maullido, exploraremos 5 sitios marcados por el horror, la locura y quizás lo imposible. Un hospital donde los pacientes no dejan de gritar, aunque ya fueron enterrados. Un hotel donde las habitaciones cambian de forma dependiendo de quién es el que entra. Un pueblo fantasma que solo aparece cuando alguien está a punto de morir. Una casona antigua donde una estatua sin rostro aún exige rituales de sangre. Y un sitio tan silencioso que el eco de los pecados aún se puede escuchar entre las paredes. ¿Estás listo o lista para escuchar lo que nunca debió ser narrado? Entonces, respira hondo, porque este viaje tiene nombre: la llamada de los lugares malditos. Nuestra primera historia existe en un lugar que combina la belleza colonial con el silencio que pesa, como si los mismos muros quisieran hablar. Estamos hablando de San Miguel Regla, lo que alguna vez fue el centro de la riqueza minera, y lo que es hoy un punto turístico. Pero su historia, la verdadera, no aparece en los folletos. Allí, en medio de bosques y ruinas, se erige un hotel construido sobre las antiguas haciendas del conde Pedro Romero de Terreros, el primer conde de Regla, uno de los hombres más poderosos de la Nueva España. Pero su poder, según la leyenda, no provenía solo del trabajo, y mucho menos del dinero, sino de algo mucho más oscuro. El conde llegó a estas tierras en 1784, con una sola ambición: transformar las entrañas de la tierra en fortuna. Fundó el complejo minero más ambicioso de su época, y al mismo tiempo, una red de túneles que se hundían en las sombras. Pero hay símbolos tallados en piedra que no corresponden a ningún idioma conocido, grabados ocultos en los muros, bajo capas de musgos y ceniza. Algunos dicen que el conde realizó rituales antiguos, no cristianos, para que su riqueza jamás se agotara. Dentro de la hacienda se encuentra una estatua sin rostro, aún presente en los jardines, conocida por los lugareños como la Invitada de Piedra. Habría sido testigo de invocaciones selladas con sangre. No hay documentos oficiales, solo restos, fragmentos, como cabras decapitadas y un espejo que, según testimonios, devuelven imágenes que no corresponden al presente. Entre los corredores del actual hotel, se dice que una figura femenina aparece justo antes del amanecer. Su vestido blanco flota ligeramente sobre el suelo. No se le escucha llegar, solo se siente su presencia y el rastro persistente de un perfume antiguo, imposible de identificar. Algunos creen que fue la esposa del conde, quien al descubrir los rituales cayó en la locura o simplemente fue envenenada. Nadie lo puede confirmar, pero todos coinciden con una sola cosa: si llegas a mirarla a los ojos, ella desaparecerá, como si la historia se negara a dejarse de contar. Debajo del complejo, los túneles mineros permanecen en su mayoría clausurados. Sin embargo, quienes trabajan ahí dicen que, de noche, algunos siguen moviéndose entre las piedras. Golpes, respiraciones, cadenas que se arrastran. Pero lo que más les aterra a todos no es el sonido, sino los silencios entre ellos. Porque en esos vacíos dicen que se siente algo que está esperando. Se dice que un ex guía del lugar afirma haber seguido unas pisadas en la tierra húmeda que lo llevaron hasta un muro sellado. Las huellas terminaban allí, como si el caminante se hubiese fundido con la piedra.
En los jardines, una figura corre en la oscuridad. No siempre se deja ver, pero siempre la podemos escuchar. Un golpe hueco que corta el aire justo antes de las 3 de la mañana. Es un caballo negro, sin cabeza. Se cree que fue utilizado en el ritual que selló el pacto original, un sacrificio para garantizar obediencia más allá de la muerte. Lo inquietante es que en ocasiones amanecen huellas frescas en la tierra mojada, siempre entrando, pero nunca saliendo. Existe una habitación que rara vez se ofrece a los huéspedes. Estoy hablando de la habitación 13, un número borrado de los registros, pero sigue ahí, escondido al final de un pasillo donde la temperatura baja repentinamente. Puertas que se abren sin razón, luces que parpadean incluso sin corriente, y algo más perturbador, un martilleo, como si alguien golpeara desde abajo, desde el subsuelo. Pero los túneles no pasaban por esa zona, no oficialmente. El hotel ha servido de escenario para producciones internacionales como La Máscara del Zorro, pero entre luces y maquillajes, algo extraño ocurre entre las grabaciones. Un equipo de televisión paranormal captó luces flotantes entre los jardines. Dicen que es fuego fatuo, pero en esa zona no hay cuerpos enterrados. Turistas reportan presión en el pecho dentro de la capilla del hotel, justo abajo la cruz original, donde alguna vez se les celebraron misas privadas, de las que no hay registros, pero sí marcas en el suelo como símbolos de iniciación. En Pachuca yace la tumba del conde. La lápida contiene símbolos masónicos, pero no coinciden con los usados por las logias tradicionales. ¿Y si el pacto no fue con hombres, sino con fuerzas más antiguas? ¿Y si el conde no buscaba solo poder económico, sino trascender la muerte, dejando fragmentos de su voluntad regados por todo el lugar? San Miguel Regla no es solo un lugar turístico, es un umbral, un punto de cruce. Si alguna vez decides visitarlo, evita a toda costa la habitación 13. Y si en la noche escuchas pasos, cadenas o un golpe debajo de tu cama, no enciendas la luz, no muevas ni un solo músculo, porque seguro lo que estás escuchando es un antiguo esclavo, siguiendo una orden, la cual es conseguir materiales que valgan la pena utilizar como trueque. Nuestro segundo caso, el fantasma de la enfermera del Hospital Juárez, la guardia eterna que nadie pidió. Hay lugares donde el pasado no muere, solo se queda esperando. Hospitales donde las paredes aún respiran los gritos de los que ya no están, donde la muerte no es un final, sino el inicio de algo más. En el corazón de la Ciudad de México existe un edificio que ha visto más cuerpos sin vida que en cualquier otro en el país. Un lugar tan antiguo que sus fantasmas no son leyendas, son memorias atrapadas. Y esta es la historia del Hospital Juárez y la enfermera que nunca abandonó su turno. Fundado en 1847, el Hospital Juárez fue testigo de los horrores de la guerra, la fiebre amarilla, el cólera y muchas cosas más. Miles murieron aquí, sin anestesia, sin consuelo. Dicen que algunos de los médicos experimentaban con pacientes como si el dolor fuera parte del tratamiento. Pero entre tanta muerte, hay una figura que destaca, una silueta que muchos han visto, incluso hoy en día. Una mujer vestida de blanco, con una lámpara antigua y una mirada que no parpadea. Dicen que su nombre se perdió en los archivos, pero la historia persiste. Algunos creen que murió por amor. Se quitó la vida en la morgue tras un romance prohibido con un médico. Otros dicen que cayó por las escaleras ayudando durante una emergencia, rompiéndose el cuello al impactar contra el mármol. Sea cual sea el origen, sigue en el hospital,
En los pasillos antiguos, en el sótano donde los grifos se abren solos, junto a las camas de los pacientes que están a punto de fallecer, lo que hace es desconcertante. Algunos aseguran que les acomoda las cobijas suavemente. Otros la han visto caminar con una lámpara de aceite. Pero quienes la miraron directo a los ojos desearon nunca haberlo hecho. Porque cuando alguien la observa, ella gira lentamente la cabeza a 180 grados. En el 2018, una enfermera del hospital, aún en funciones, declaró haberla visto en el área de archivos. Sostenía un frasco de sangre tan antiguo que parecía de una escena de 1920. Cuando se acercó, la figura se desvaneció, dejando un olor penetrante a medicina caducada. Hay varios fenómenos frecuentes reportados: puertas del quirófano antiguo que se cierran solas, olor a formol en lugares donde no hay químicos, voces que susurran nombres horas antes de que esos pacientes murieran. Y algunos afirman que la enfermera era devota de la Santa Muerte. ¿Podría eso haberla atado a este plano? ¿O fue la muerte misma quien la condenó a seguir ayudando por toda la eternidad? Una historia circula entre el personal más antiguo del hospital. Habla de un paciente que, tras verla, la siguió por el pasillo y después desapareció. Lo encontraron 3 días después en la antigua morgue, temblando, los ojos desorbitados, repitiendo: "Ella no tiene pies, ella no tiene pies". En otra versión, una cámara de vigilancia captó su sombra cruzando el área clausurada del 5º piso. Pero no había nadie más ahí. ¿Qué es lo que pudo haber captado la cámara esa noche? Considera esto. ¿Qué es más aterrador? ¿Un espectro que puede ver? ¿O quizás uno que sabe tu nombre? ¿Y si este fantasma no es un alma atrapada, sino una entidad que aprendió a imitar a los vivos? Un residuo de tantas muertes que cobró conciencia. Un eco con voluntad. Un error del tiempo. Eso sería una anomalía. ¿Por qué hay algo perturbador en la forma en que se manifiesta? No como una aparición, sino como una presencia con inteligencia. Como si aún tuviera una misión. Si alguna vez visitas el Hospital Juárez y sientes un toque leve en tu hombro, no voltees. Dicen que la enfermera fantasma se enfurece si la miras directo a los ojos. Y si la escuchas susurrarte: "¿Necesitas ayuda?", corre, porque en el hospital la muerte no tiene fin de turno y algunos muertos siguen pasando lista. Nuestro tercer caso: la isla de las muñecas, el santuario maldito donde nada está realmente muerto. En el corazón acuático de la Ciudad de México, entre canales oscuros y raíces que parecen manos, existe un lugar donde el tiempo no corre, se pudre. Un pedazo de tierra que no debería estar habitado, y sin embargo, lo está. Por cientos de ojos que no pestañean, este es el santuario de los condenados de plástico. Un altar de cuencas vacías y sonrisas rotas. Una isla donde la muerte no descansa y los juguetes llegan a respirar. Sean bienvenidos a la isla de las muñecas. Desgraciadamente, nadie recuerda la isla por su nombre verdadero. Originalmente se llama
Isla de Santa Isabel. Desde hace décadas, todos la conocen por lo que realmente es, un cementerio flotante de muñecas rotas. Todo comenzó con don Julián Santana Barrera, un hombre que en los años 50 decidió vivir como ermitaño en aquella isla. Una decisión demasiado extraña, o tal vez fue un llamado. Al poco tiempo de instalarse, algo ocurrió. Encontró el cuerpo sin vida de una niña ahogada en el canal, flotando a su lado una muñeca desgastada. Don Julián creyó que pertenecía a la niña y decidió colgarla de un árbol, como una pequeña ofrenda a su alma. Pero lo que debió ser un acto piadoso fue solamente el inicio. Durante 50 años, don Julián recolectó muñecas abandonadas. Las sacaba de los canales, las recogía de los basureros, algunas sin ojos, otras sin rostro. Las colgaba en los árboles, techos, cercas, cimientos, miles, montones por todos lados. No por gusto, sino por miedo. Según él, el espíritu de la niña lo atormentaba, le hablaba en sueños, le pedía compañía, le exigía protección. Y así, cada muñeca colgada era una barrera contra lo invisible. Pero, ¿realmente protegía a don Julián? ¿O lo estaba encerrando? En el año 2001, don Julián murió ahogado en el mismo canal donde encontró a la niña. La coincidencia es completamente inquietante. Algunos dicen que fue un accidente, otros dicen que ella lo llamó, que lo estaba esperando. Desde entonces, la isla quedó sola, o al menos eso fue lo que creyeron, porque las muñecas no se quedaron quietas. Los visitantes han reportado lo imposible: muñecas que giran la cabeza, ojos que se abren solos, incluso sin párpados, brazos que se alzan lentamente como si saludaran. Otros han escuchado risas infantiles entre los árboles, pero no hay ningún niño cerca. En 2018, un turista grabó una voz suave diciendo: "Quiero mi muñeca". El video se volvió viral, pero nadie pudo explicar el origen de esa voz, o como el rostro de una muñeca del fondo que cambió ligeramente su expresión, cuadro a cuadro. Y luego está la maldición. Hay quienes por imprudencia o burla se llevaron una muñeca a sus casas y luego regresaron aterrados, con ojeras profundas, temblores y pesadillas recurrentes. "Ella me visita cada noche", dijo un joven. "Me observa desde la esquina y sonríe sin moverse. Me pide que la devuelva". Y cuando lo hizo, la risa por fin paró. ¿Qué si esta isla es un sitio encantado? ¿Qué si la isla son contenedores? No son simples objetos, sino caparazones para presencias que no son humanas. ¿Y si la niña no era una víctima, sino una puerta? Una grieta entre este mundo y algo más vasto. Algo que no entiende la muerte como nosotros. Algo que necesita cuerpos, aunque sean de plástico. Porque en la isla de las muñecas, el horror no muere. Solamente se recicla. Si alguna vez visitas la isla de las muñecas, no aceptes regalos. Algunos locales dan muñecas como recuerdo. Dicen que es por cortesía, pero otros saben que no están del todo vacías. Y sobre todo, nunca digas en voz alta que no crees en fantasmas. Dicen que si lo haces, todas las muñecas girarán al mismo tiempo y la niña empezará a caminar para estar justamente a tu lado.
Después de saber que no podemos sacar ninguna muñeca de la isla, seguimos en el siguiente caso. Comala, el pueblo fantasma donde nadie sabe, está muerto. En México existe un lugar en donde los relojes no funcionan. Las sombras se alargan más de lo normal y las voces no vienen de ninguna parte reconocible. Un pueblo atrapado fuera del tiempo, fuera de la vida, y lo más terrible de todo es que sus habitantes no lo saben. Comala, el pueblo que murmura, el purgatorio, se disfraza de nostalgia. En 1955, Juan Rulfo publicó Pedro Páramo, una de las novelas más inquietantes de la literatura mexicana. En sus páginas, Comala no es un simple pueblo. Es una trampa eterna de almas que repiten sus tragedias una y otra vez. Comala está sobre las brasas. El aire huele a podrido. Palabras de advertencia o de testimonio. Lo escalofriante es que algunos dicen que ese Comala existe de verdad. Colima tiene un Comala real, un pueblo mágico lleno de vida, café y tradiciones. Pero hay quienes aseguran que en alguna parte del país, oculta entre cerros y distorsiones del tiempo, hay otra Comala, una diferente, una que no aparece en los mapas ni en las búsquedas de Google, pero que sí puede aparecerse en el camino si te desvías lo suficiente o si alguien o algo quiere que lo hagas. Se dice que quienes viven en Comala no saben que están muertos. Siguen barriendo calles de tierra, cosechando el maíz, contando historias en bancas oxidadas. Pero si un visitante llega y les dice, ustedes ya fallecieron, simplemente algunos van a llorar. Otros enloquecerán y se volverán frenéticos. Y solo algunos te mirarán fijamente a los ojos, sacarán una simple mueca en el rostro y se desvanecerán justo frente a tus ojos. En 1988, un camionero aseguró haber llegado a un pueblo donde la gente vestía como en los años 40. Al preguntar cómo salir, le respondieron, de aquí nadie sale. Horas después, apareció en la misma carretera donde se desvió, pero su camión tenía el tanque lleno y en su reloj habían pasado solamente 7 minutos. Pero aún hay más. Casas que de día se veían intactas, pero de noche aparecen quemadas, como si un incendio las hubiera consumido hace décadas. Algunos creen que este Comala es una zona detenida en el tiempo, como un estilo como el videojuego Silent Hill o el Skinwalker Ranch. Otros, más profundamente enraizados en el folclore mexicano, afirman que es una puerta al purgatorio, un eco atrapado en los bordes de nuestra realidad, un sitio donde el alma no puede avanzar y el cuerpo ya no es importante. ¿Y si Comala no es un pueblo? ¿Y si es una condición? Una pérdida de sí mismo, un reflejo del dolor que no se quiere soltar. A todos los que nos gusta el horror, sé que cuando escuchamos una historia así, nos da ganas de ir a visitar el lugar. Pero si alguna vez manejas por una carretera solitaria y ves un letrero que dice Comala, no te vayas a detener. No hagas ni siquiera preguntas y sobre todo, no hables con nadie. Porque si llegas a hacerlo, podrías olvidar que tú también ya estás muerto. Nuestro último caso, la casa maldita de los Urquidi. Rituales, ecos
y la estatua sin rostro. En el corazón de Chihuahua, México, se alza una casona porfiriana, imponente, silenciosa, sutilmente alejada al tiempo. Pero bajo sus cimientos hay algo sellado durante décadas. Un sótano, un ritual, una estatua sin rostro que aún parece escuchar. En la década de 1920, la familia Urquidi era parte de la élite política y empresarial de Chihuahua, respetados por unos, temidos por otros. Su mansión, ubicada en la calle Libertad, estaba llena de lujos, pero también ocultaban terribles secretos, y uno de ellos estaba muy enterrado. Un sótano clausurado durante más de 50 años. Cuando fue redescubierto en los años 90, los trabajadores encontraron pentagramas, símbolos alquímicos, frases en latín y un frío que no coincidía con el clima. Según la leyenda local, los Urquidi realizaban rituales de sangre para conservar su poder. Misas negras, pactos de dominio. Testigos describen 3 elementos claves: la invitada de piedra, una estatua femenina sin rostro, utilizada como conducto para entidades superiores; el sacrificio, restos de cabras negras y gallos degollados con precisión ritualística fueron hallados en los drenajes; el espejo maldito, un espejo de cuerpo completo que, según quienes se han atrevido a mirarlo, muestra presencias que no están en la habitación y a veces ni siquiera llega a proyectar tu mismo reflejo. En el 2001, obreros que intentaban restaurar la casona abandonaron el proyecto. Escuchaban gemidos, arrastre de cadenas y golpes secos, siempre desde el sótano. En 2015, un grupo paranormal entró a la casa con grabadoras. Durante la sesión, una voz extremadamente clara y directa interrumpió el silencio. «Sal de aquí». El audio se filtró en foros de terror y uno de los investigadores no volvió a dormir en Chihuahua nunca más. Vecinos antiguos juran que por las noches, luces azules bailaban tras las ventanas del sótano. Aunque no había electricidad en la casa, archivos perdidos y rumores persistentes vinculan a los Urquidi con logias masónicas locales. Algunos creen que el sótano fue un templo de iniciación, donde practicaban rituales no reconocidos por las logias tradicionales. Quienes han entrado a la casa en años recientes afirman que una mano invisible les ha rozado la espalda. El aire huele a incienso quemado, incluso en cuartos cerrados. Un visitante se desmayó justamente frente al espejo. Cuando despertó, dijo que la estatua le había hablado. Pero ¿cómo es posible si la estatua no tiene boca? Por razones claras, el sótano no está abierto al público. La estatua sin rostro sigue permaneciendo en el lugar. El cuento, El sótano de los Urquidi, fue escrito por Jorge Campos, quien también desapareció de la vida pública poco después de su publicación. Si alguna vez visitas la casa de los Urquidi, no aceptes quedarte después del anochecer. Y si escuchas que alguien dice tu nombre desde el sótano, responde si es que tienes las agallas, porque según la leyenda, los Urquidi todavía necesitan participantes para sus rituales. Estos relatos no son solamente cuentos, más bien son registros, son pruebas, son fragmentos de un rompecabezas y posiblemente son mucho más grandes que conectan lugares, fechas y voces. Voces que no deberían de estar ahí, voces que aún buscan ser escuchadas. Hay lugares que fueron construidos para albergar vida, pero que terminaron siendo prisiones para la muerte. Y aunque hoy solo escuchaste 5 relatos, recuerda simplemente esto: cada ciudad tiene un propio susurro, y si alguna noche los llegas a escuchar, no los ignores.
porque no fuiste tú quien los buscó, fueron ellos quienes finalmente te encontraron. Me ayudarías mucho si le das like a este video, ya que se notaría el apoyo a mi trabajo. Suscríbete si quieres seguir escuchando más historias como esta. Deja tu comentario si tienes el valor de compartir lo que tú has vivido. Y nos vemos en el próximo video. Buenas noches.